Bueno, vamos a desglosar esto desde el principio. Fíjense que normalmente celebramos a lo grande cuando un sarpullido espantoso desaparece mágicamente de la piel después de aplicar una crema de esas bien fuertes. Claro, la típica solución rápida. Te ves al espejo y listo. Exacto. Te ves con la piel limpia, das por terminada la molestia y dices, pues, problema resuelto. Pero, según los textos clínicos del aclamado homeópata griego y premio Nobel George Vitulcas, esa supuesta cura rápida podría ser una pésima noticia. Sí, totalmente. De hecho, podría ser el momento exacto en el que empujaste una enfermedad superficial directamente hacia tus órganos vitales. O peor aún, hacia tu cerebro y tus emociones. Y es una locura pensar así. Es un cambio de paradigma gigante. Y el peligro real es cuando evaluamos la salud de alguien basándonos solamente en lo que los ojos ven en la superficie. Así que, para quienes nos acompañan, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es entender este proceso. Nuestra misión es diseccionar una de las reglas de oro para cualquier persona que empieza a estudiar homeopatía, o sea, la ley de Hering, y este concepto fascinante de la involución de la curación. Exactamente. Queremos entender cómo la fuerza vital del cuerpo calcula su propia supervivencia, digamos, cómo se defiende y cómo podemos leer esas señales de la forma correcta para no interferir negativamente. Porque, a ver, el cuerpo está jugando una especie de partida de ajedrez tridimensional que la medicina moderna a veces, pues, simplemente no observa. Vitulcas plantea que antes de entender la ley de Hering, primero debemos conocer este tablero de juego. Así es, no somos solo una bolsa de órganos flotando y reaccionando al azar. Existe una jerarquía estricta que define nuestra existencia y está estructurada en tres planos principales. Ajá, 3 planos. El nivel superior, el más profundo e importante, es el plano mental y espiritual. Aquí es donde ocurre el pensamiento, la coherencia, nuestro sentido de propósito. O sea, lo que nos hace ser nosotros mismos. Tal cual. Un escalón más abajo está el plano emocional, que es donde procesamos los miedos, la ansiedad, la alegría. Y el último nivel, el más externo y el que recibe casi toda la atención médica, es el plano físico. Pero lo revelador de leer a Vitulcas es que la jerarquía no termina ahí. Dentro del mismo plano físico hay otra clasificación. O sea, el cuerpo ordena a sus órganos por nivel de importancia. Claro, prioriza la supervivencia inmediata. Un cerebro o un corazón valen infinitamente más que un riñón. Lógico. Y un riñón vale más que un músculo. Y así bajamos hasta llegar a la barrera más externa y, digamos, la más sacrificable de todas, que es la piel y las membranas mucosas. ¿Sabes que leyendo esto, me imaginaba una analogía para que este concepto abstracto aterrice mejor? Piensen en el cuerpo como un castillo medieval bajo asedio. Me gusta esa imagen. A ver, ¿cómo la conectas con la jerarquía? Pues mira, la piel y las mucosas son la muralla exterior del castillo. Los órganos vitales, como el corazón y los pulmones, son el patio interior superprotegido. Y la mente y las emociones representan al rey, que está escondido allá arriba en la torre central. Sí, si conectamos esto con el panorama general, el cuerpo tiene su propio mecanismo de defensa, que siempre busca mantener el equilibrio. Es como el comandante de ese castillo. Exacto. Y si hay un ataque, ya sea un virus, un estrés masivo, el comandante tiene órdenes de nunca sacrificar al rey. Prefiere dejar que el enemigo destruya la muralla de piedra antes de que toquen la torre central. Y ahí es donde el comandante crea deliberadamente una zona de conflicto en la periferia. Vitulcas llama a este lugar el centro de gravedad de la enfermedad. Es donde se concentra la mayor perturbación en ese momento. O sea, te sale un eczema terrible en la piel, te pica, te descamas, pero tu mente está perfecta y tus pulmones también. Exacto. El mecanismo de defensa está haciendo bien su trabajo, manteniendo el problema lejos del centro. Pero si el paciente se desespera con la picazón y usa una pomada supresora fuertísima durante meses, Destruye su propia muralla exterior, totalmente. Y entonces el centro de gravedad se ve obligado a moverse hacia adentro. La piel se ve inmaculada, pero meses después, esa misma energía mórbida penetra al nivel de los pulmones y la persona desarrolla asma crónica. ¡qué locura! O sea, los síntomas no son la enfermedad en sí, sino la evidencia de que tu mecanismo de defensa está luchando. Exactamente.
Y si sigue suprimiendo el asma con inhaladores por años, el mecanismo retrocede de nuevo, abandona el plano físico y la patología entra a la torre central. El paciente ya no tiene asma, pero desarrolla una depresión profunda o ataques de pánico. El rey finalmente ha sido acorralado. Y bueno, sabiendo que el cuerpo siempre retrocede hacia adentro cuando hay una mala práctica médica, la pregunta es, ¿cómo se ve la curación verdadera cuando administramos el remedio homeopático correcto? Y ahí entra la famosa ley formulada por Constantine Hering. Él observó que la curación verdadera nunca es aleatoria. Sigue un patrón direccional dictado por la naturaleza, con 4 pasos. A ver, ¿cuáles son? Primero, la mejoría siempre va de arriba hacia abajo. Segundo, de adentro hacia afuera, o sea, del centro de gravedad a la periferia. Del rey hacia la muralla. Así es. Tercero, de los órganos más importantes a los menos importantes. Y el cuarto punto, que es el más revelador. La curación ocurre en el orden inverso a la aparición de los síntomas. Exactamente. Eso es a lo que llamamos la involución de la curación. Y esto aplica mucho a pacientes que han sufrido años de supresiones con medicamentos químicos que empujaron enfermedades superficiales hacia adentro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es literalmente como rebobinar la película de la vida médica del paciente, ¿no? Es una analogía perfecta. Si hace 10 años el paciente sufría de dolores articulares muy fuertes y esos dolores desaparecieron justo cuando empezó a desarrollar una enfermedad cardíaca grave, Si le das el remedio correcto, los dolores de las articulaciones van a volver. así es. Y ver que esas dolencias antiguas regresan temporalmente es de hecho una señal magnífica de recuperación profunda. Significa que el sistema está haciendo retroceder la enfermedad a un órgano menos importante. Pero, a ver, para alguien que empiece a estudiar esto, necesitamos ver la teoría en acción. En los textos mencionan un caso clínico muy fuerte. Un paciente con leucemia. Sí, es un caso clave. En la leucemia el centro de gravedad es extremadamente profundo y peligroso. Afecta un tejido vital, la sangre. Pero la disrupción es tan inmensa que ya invadió el plano mental y emocional. Claro, el texto detalla que el paciente tiene un terror nocturno a la muerte, está totalmente agotado y con una actitud súper reservada. Su mente está atrapada. Y en este caso se le prescribe el remedio homeopático Árnica montana. Y es aquí donde hay que observar muy bien el paso 1 de la ley de Hering, porque lo primero que debe curarse son los planos internos. Exactamente. Hay un corolario vital en esta ley. La curación profunda ocurre cuando la mente y las emociones se liberan primero. Entonces, tras tomar el remedio, lo primero que pasa es que el terror nocturno desaparece por completo. Aunque los síntomas físicos, o sea, la sangre, sigan igual de mal temporalmente, el paciente recupera la energía y su mente se calma. Ese es el rey a salvo en la torre, ¿verdad? Ese es el rey a salvo. Y una vez que esa energía vital aumenta, llegamos al paso 2, el desplazamiento a la periferia. El mecanismo de defensa se fortalece y empieza a empujar la enfermedad desde la sangre hacia afuera. Hacia el órgano menos importante, la piel. Pero el texto dice que esto se manifiesta como púrpura y equimosis. O sea, el paciente se llena de moretones gigantes por todo el cuerpo. Sí, visualmente es muy impactante. A esto se le conoce como agravamiento homeopático. Es un empeoramiento temporal de los síntomas físicos en la superficie, pero es un pronóstico excelente porque su estado mental ya está mejorando. Pero espera un momento, ¿me pongo en los zapatos de un doctor o de la familia? Si un paciente con leucemia llega a la siguiente consulta literalmente cubierto de moretones oscuros o con un sarpullido terrible, ¿el homeópata no debería entrar en pánico ni darle una crema para suprimirlo de inmediato? Lo fascinante aquí es que hacer eso sería el peor error posible. El cuerpo está literalmente sacando la enfermedad. Tratar de suprimir esas manifestaciones cutáneas con tratamientos locales interrumpiría de golpe la curación. O sea, volverías a meter la leucemia a la sangre y el terror a la mente. Totalmente. Taparías la válvula de escape. Y esto nos lleva a cómo distinguir entre una curación verdadera y un tratamiento que está empeorando al paciente. Porque visualmente ambas situaciones pueden confundir a un novato. Claro, hagamos la evaluación final con este mismo caso de leucemia. Piensa en un escenario de supresión peligrosa. Bueno, imagina que en la próxima visita el paciente tiene la piel perfecta.
Las manchas de púrpura desaparecieron por completo. Se ve físicamente limpio, diría cualquiera. Sí, pero notas que ha perdido energía, está mucho más retraído y confiesa que su terror a la muerte ha empeorado muchísimo en las noches. O sea, la enfermedad se movió en la dirección equivocada, de afuera hacia adentro. Exacto. Ese cuadro significa que el remedio fue incorrecto o actuó como un supresor. Es una señal de alarma gravísima. Pero el contraste sería el escenario de la curación verdadera, ¿no? Si el paciente sigue lleno de moretones o incluso la piel se ve peor, pero recobra su libertad mental. Exactamente. Si pierde el miedo a morir, te mira a los ojos con claridad y recupera sus fuerzas, está ocurriendo una verdadera curación homeopática, sin importar cuánto tarden en reabsorberse los síntomas de la piel. Y ahí entra la regla de oro que enseña Bizocas, ¿verdad? Así es. Si el paciente se siente mejor consigo mismo en su interior, no interferir. Hay que darle tiempo al organismo para que complete el trabajo. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que está aprendiendo? Pues que el error más común de los prescriptores novatos es impacientarse. La impaciencia es el gran enemigo. Ven que el paciente está feliz y tranquilo, pero como le quedó un sarpullido menor, van y le recetan otro remedio para limpiar ese detallito. Y con eso arruinan todo el proceso natural que el cuerpo ya había iniciado con tanto esfuerzo. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre lo que Vitolcas llama los niveles de salud, que van del 1 al 12, porque no todo el mundo reacciona con un agravamiento tan espectacular. Claro, no todos tienen la misma fuerza vital. Exacto. Si el mecanismo de defensa de una persona está muy débil, digamos en un nivel de salud 12 porque viene de décadas de tomar supresores químicos y está muy dañado, no podrá hacer esta curación rápida. O sea, no va a generar una fiebre altísima ni va a sacar todo a la piel en 2 días. Para nada. En esos niveles bajos, solo presentará una paliación paulatina. Pero si el organismo es fuerte o logra subir su vitalidad con años de tratamiento cuidadoso, la ley de Hering se va a manifestar con una claridad asombrosa. Es una clase de humildad médica tremenda, porque en la visión de Vitolcas y la homeopatía clásica, la piel y las mucosas son las válvulas de escape del cuerpo. Son los escudos exteriores, sí. Y toda esa idea de la involución de la curación y la ley de Hering nos enseñan que debemos respetar ese orden natural en el que el cuerpo elige sanar. Y sobre todo, nos enseña a valorar siempre la paz mental y la vitalidad del paciente muy por encima de la simple apariencia externa de los síntomas físicos. Totalmente. Y, bueno, para ir cerrando, esto me deja con una idea bastante provocativa para que nuestra audiencia reflexione por su cuenta. Si estamos de acuerdo en que suprimir síntomas superficiales a lo largo de los años empuja las enfermedades hacia niveles más profundos como la mente y las emociones. Sí, hacia el rey en la torre. Exacto. Entonces, ¿cuántas de las epidemias modernas que vemos hoy en día, o sea, toda esta ansiedad desbordada, el letargo, la confusión mental, podrían ser en realidad el resultado directo de lo que hemos hecho como sociedad? Es una pregunta fuertísima. De verdad, generaciones enteras tratando agresivamente de borrar cada pequeña fiebre, tos o erupción en la piel en el momento exacto en que aparecen. Es un cambio de paradigma total para seguir explorando. Es para replantearnos por completo cómo entendemos la salud y la enfermedad en nuestro día a día. Sin duda alguna. Bueno, nos quedamos con eso en la cabeza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.